Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy vamos a trabajar un tema también muy importante de la filosofía. Vamos a hablar del pragmatismo. Así que empecemos, vamos a hablar de las 10 señales, 10 características para identificar a una persona pragmática. Bienvenidos. Muy bien, lo primero que tenemos que decir es que según el doctor Pablo Quintanilla, especialista en el tema del pragmatismo, el pragmatismo, más que ser una corriente filosófica, es una familia de corrientes filosóficas, es decir, en el pragmatismo confluyen diversas escuelas de filosofía. El pragmatismo surgió en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus fundadores son Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James. Y los desarrolladores o moduladores son, entre otros, Quine, Putman y Rorty. La idea que más se ha popularizado sobre el pragmatismo es la de William James, según la cual solo es verdadero aquello que funciona o es útil, enfocándose así en el mundo real objetivo. Esta definición no da cuenta de lo que realmente el pragmatismo y se usa desmedidamente. La gente comúnmente dice hay que ser pragmático, queriendo decir que hay que dejar de ser tan teórico y pasar a la práctica, a la acción. Por esta razón, Peirce se desmarca del pragmatismo por ese énfasis utilitarista que utilizaba James para crear una propia definición, el pragmaticismo. Y desde allí va a hablar de la verdad como algo plural. La primera señal que nos vamos a encontrar entonces es que para los pragmáticos la verdad debe movernos. Según Amanda Garma, en su artículo El pragmatismo de Rorty, el pragmatismo no tiene una teoría sobre la verdad. Sin embargo, sí vamos a encontrar muchas afirmaciones acerca de la misma. Por ejemplo, que la verdad debe movernos. La palabra pragmatismo viene de la raíz griega pragma, que significa acción, práctica, justamente. Quien primero introduce este concepto en la filosofía va a ser el señor Charles Peirce en el año 1878 en un artículo intitulado Cómo esclarecer nuestras ideas, donde afirmó que, abro comillas, nuestras creencias son en realidad reglas de acción y que para penetrar en la significación de una idea debemos determinar qué clase de conducta es capaz de producir. Esta conducta, este resultado en la acción es para nosotros su significación real. Es decir, que el verdadero significado de una idea está en su poder movernos, en su poder para llevarnos a la acción, para hacernos comportar de alguna manera. Si una idea no nos mueve, entonces no es útil. Segunda señal, los pragmáticos rechazan la teoría de la correspondencia, según la cual la verdad consiste en la concordancia entre el pensamiento y el ser. Bertrand Russell nos explica esto con el ejemplo del gato. La afirmación, el gato está sobre la alfombra, solo es verdadera según la teoría de la correspondencia si existe en realidad un gato y si existe en realidad una alfombra y si la relación que hay entre estos es que el gato esté sobre la alfombra. De lo contrario, es falsa la teoría o es falsa la idea. El pragmatismo rechaza esto. Para el pragmatismo, lo verdadero es lo útil, lo valioso, lo fomentador de vida. La verdad consiste pues en la utilidad de los juicios, según William James, por supuesto, sin importar que tal vez estos sean erróneos. Según la teoría de la correspondencia, podemos alcanzar la verdad inconcusa. Es una verdad estática, inerte, y después de esto pues no hay nada.
Se ha alcanzado en el conocimiento un equilibrio estable. En cambio, el pragmatismo se pregunta si una idea es verdadera, ¿qué diferencia producirá en la acción? ¿Cómo se realizará su verdad? ¿Cómo cambiará el mundo? La verdad para el pragmatismo no es un valor absoluto, sino que una idea se hace verdadera. Es decir, su verdad es un proceso. En este sentido, las verdades nuevas tan solo son la sumatoria de verdades viejas y de nuevas experiencias. Tercera señal. Para un pragmático, la verdad es el error más adecuado. Según el humanista Pedro Enríquez Ureña, humanista latinoamericano, en su artículo Nietzsche y el pragmatismo, allí él va a presentarnos algunas coincidencias que encuentra entre los aforismos de Nietzsche y las principales tesis de William James. En la Gaia Ciencia, en el aforismo 110, por ejemplo, Nietzsche dijo: durante largas edades la inteligencia no engendró más que errores. Algunos de ellos resultaron útiles para la conservación de la especie, y el que dio con ellos o los recibió en herencia pudo luchar por la vida en condiciones muy ventajosas y legó este beneficio a sus descendientes. Vamos a dar algunos ejemplos de ideas que fueron consideradas como verdades absolutas, pero que hoy sabemos que son un error. Por ejemplo, la teoría de la generación espontánea. Aristóteles creía que la vida podía surgir de materia inanimada. ¿Cómo se demostró lo contrario? Bueno, Louis Pasteur, con la invención del microscopio, pudo comprobar que los insectos aparecían por los microorganismos que estaban presentes, por ejemplo, en la carne, aunque estuviera en un recipiente cerrado. Fueron ideas erróneas, pero útiles, y en ese sentido fueron verdaderas según William James. La verdad, pues, es el error más adecuado. Señal número 4. Los pragmáticos rechazan la verdad objetiva. En términos de Rorty, no captamos la realidad en sí, sino que adquirimos hábitos para hacerle frente. Una creencia es uno de esos hábitos que tenemos para responder a un estímulo. Como bien sabemos, nosotros respondemos ante la realidad determinados por nuestras creencias. De modo que la creencia es uno de esos hábitos que tenemos para hacerle frente a la realidad. El lenguaje es otro de esos hábitos que tiene el ser humano de habérselas con las fuerzas causales, modificarlas y modificarnos. No es ningún mediador entre nosotros y el mundo. En este sentido, Rorty es antirrepresentacionista. Con el lenguaje no se describe objetivamente la realidad, sino que con él solo se comparan unas ideas con otras para examinar si encajan entre sí y con los relatos generales que deseamos contar. De modo que no hay que contrastar las teorías con algo externo a ellas, sino que simplemente hay que comparar y elegir entre teorías alternativas en función de los seres humanos que deseamos ser. Entonces, según Rorty, una creencia es verdadera no porque represente exitosamente la realidad, sino por ser una regla de acción que proporciona ventajas. Y la verdad no es lo ya determinado, sino que la verdad es lo alcanzado en un encuentro humano libre. Rorty busca reducir la objetividad a la solidaridad y, por tanto, concibe la verdad como aquello en que nos es bueno creer. No es que el ser humano pueda acercarse a esencias subyacentes, sino solo un producir relatos y entretejerlos con otros. Y para eso no necesita postular esencias reales. El pragmatismo entonces es un rechazo a la verdad objetiva. Señal número 5. El hombre no es un ser teórico sino práctico. El pragmatismo modifica el tradicional concepto de la verdad porque parte de una determinada concepción del ser humano. Es decir, primero el pragmatismo elabora su propia definición del hombre, una definición antropológica, y desde allí elabora el concepto de la verdad. Primero dice qué es el hombre para luego decir qué es la verdad. ¿Cuál es entonces esa definición antropológica?
Pues bien, para el pragmatismo, el hombre no es en primer término un ser teórico o pensante, sino un ser práctico, un ser de voluntad, un ser de acción. Esto es muy interesante porque va contra la definición clásica del hombre como ser racional. El hombre es un ser pragmático y en este sentido su razón o intelecto está íntegramente al servicio de su voluntad y de su acción. Según el pragmatismo, el intelecto es dado al hombre no para investigar y conocer la verdad, sino para poder orientarse en la realidad. También afirma que la mente humana es un tipo de herramienta que debe ser usada para solucionar problemas y el conocimiento se obtiene superando justamente esos problemas. O dicho de otro modo, la mente humana no está destinada a conocer la verdad filosófica ni a investigar, sino que existe simplemente para adaptarse lo mejor posible al momento y al entorno. Señal número 6. El pragmatismo busca la totalidad. La religión, la filosofía, la ciencia nos han dado puntos de vista diversos sobre el mismo objeto. El desacuerdo entre unos y otros es bien conocido. De aquí deriva William James la posibilidad de una concepción opuesta al monismo que ostentan las filosofías intelectualistas. Lo que buscamos, dice William James, no es variedad o unidad aisladas, sino totalidad. No podemos afirmar que el mundo esté regido por un principio o por lo menos que podamos alcanzar este principio universal. Sabemos que hay varias explicaciones del universo y que cada una contiene elementos importantes. Aceptemos pues con William James el pluralismo en el conocimiento. Número 7. El pragmatismo no es igual al liberalismo o al utilitarismo. Regularmente se usa el concepto pragmatismo para dar a entender algo así como que hay que dejar a un lado tanta teoría y pasar a la acción. Y algunos políticos y economistas se han amparado en esto para tomar medidas, sobre todo las posturas del neoliberalismo y del utilitarismo. Pablo Quintanilla recuerda las palabras de Fujimori cuando dijo: "Yo no me vengo con filosofías, yo soy un hombre pragmático", lo cual es todo un despropósito. En este sentido, el concepto se ha envilecido. Decir que alguien es pragmático quiere decir popularmente que es poco teórico y más práctico, que es inmediatista. El pragmatismo filosófico se refiere a teorías más o menos explicativas de la realidad. Esto no se relaciona con las posiciones políticas del neoliberalismo cortoplacista, que maximiza el bienestar económico de un grupo privilegiado de una generación de los que tienen mejores condiciones económicas. Eso no tiene nada que ver con el pragmatismo. Ese envilecimiento, por supuesto, sirve a los caprichos del dominante. Como ya se ha dicho, el pragmatismo sostiene que solo lo útil y ventajoso es verdadero. De modo que el concepto relevante aquí es el de utilidad, y la utilidad es considerada desde la perspectiva de los intereses de la burguesía. En este sentido, por ejemplo, las ideas religiosas son verdaderas en tanto que responden a los propósitos e intereses de las clases dominantes. Por ejemplo, el cristianismo enseña que los creyentes deben someterse a las autoridades, a los gobernantes y obedecerlos. Sin duda alguna esto beneficia significativamente a los gobernantes en tanto que son valores que trabajan para ellos. Tal identificación de la verdad y de la utilidad hace de la teoría pragmática un instrumento al servicio de lo absolutamente arbitrario y de todas las falsificaciones posibles en beneficio de la ideología y de la política reaccionaria, y abre ampliamente las puertas al oscurantismo. La verdad se convierte así en el medio de justificar todas las aventuras imperialistas, un instrumento de lucha contra las ideas científicas y sociales de vanguardia, un medio de embrutecer a las masas. Señal número 8. El pragmatismo promueve el carácter social del yo. Al afirmar que el hombre no es un ser teórico sino práctico, impulsa las acciones de carácter social, es decir, el ser humano no debe quedarse solo en los buenos pensamientos y deseos por ayudar a los más necesitados, sino que debe hacerlo en la praxis desde su voluntad y determinación, haciendo de sus ideas algo realmente útil y valioso.
Impulsa pues al hombre a salir de sí mismo para intervenir en el otro de manera positiva, que ayude al bienestar social, al crecimiento del otro, que impulse la vida, que le agregue valor a la vida. Este carácter social del yo y la necesidad de alentar una comunidad crítica de investigadores implica además la existencia de una pluralidad de tradiciones, de perspectivas y orientaciones que es preciso respetar y tutelar desde un enfoque dialógico y democrático. Podríamos decir entonces que frente al compromiso social todos debemos ser más pragmáticos. Señal número 9. El pragmatismo no es antitético a la religión. Es decir, el pragmatismo no va contra la religión. Tanto John Dewey como William James investigaron el papel que la religión puede seguir desempeñando en la sociedad contemporánea. El primero en una fe común y el último en las variedades de la experiencia religiosa. En términos generales, para William James, algo es verdadero solo en la medida en que funciona. Por lo tanto, la afirmación, por ejemplo, de que Dios escucha la oración funciona psicológicamente en tanto que actúa como placebo o efecto sedante porque llena de esperanza al creyente, llena de optimismo a la persona para afrontar estoicamente la fatalidad de la vida, las contingencias y las vicisitudes humanas. Por esto el pragmatismo no es antitético a la religión, pero tampoco es una apología de la fe. Además, la posición metafísica de William James deja abierta la posibilidad de que las afirmaciones ontológicas de las religiones sean verdaderas, ya que al final de las variedades no niega la existencia de realidades trascendentales. Por el contrario, defendió el derecho epistémico legítimo de creer en tales realidades, ya que tales creencias sí marcan una diferencia en la vida de un individuo y se refieren a afirmaciones que no pueden ser verificadas o falsificadas de ningún modo. Por último, la verdad es más que solo lo útil. Según el doctor Pablo Quintanilla, fue un error de William James haber definido el pragmatismo como aquella posición filosófica que cree que lo verdadero es lo útil. En cambio, Peirce decidió no hablar más de pragmatismo, sino